que son el primero de ellos Hermes y el otro Dioniso. Habíamos visto que, por ejemplo, Apolo era dios de muchísimas cosas y además cosas que por lo general tenían poca relación entre sí. Hermes también es dios de bastantes cosas, aunque de alguna forma pues tienen bastante conexión entre sí. Entonces, Hermes era el dios de las fronteras y de los viajeros, de los pastores y las vacadas, de los oradores y el ingenio, de los literatos y poetas, del atletismo, de los pesos y medidas, de los inventos y el comercio en general, de la astucia de los ladrones y los mentirosos. Entonces, todo esto, pues claro, por supuesto, se identifican con diversos episodios mitológicos, pero además, y lo vamos a ver un poquito a lo largo de la lección, que todas estas características, todos estos dones de Hermes, pues tienen alguna relación de alguna forma u otra. Luego los romanos identificaron a Hermes, este Hermes griego, con el Mercurio de origen latino, etrusco, etcétera, ¿no? Y por eso, pues conocemos a Hermes, el Hermes griego, como Mercurio en latín, y por ejemplo, de ahí viene el día miércoles, porque es el día consagrado a Mercurio, es decir, a Hermes. La etimología de su nombre, pues, como de costumbre, pues no está muy clara. Entonces, antiguamente se creía, los antiguos creían que quizá procedía del griego herma, y estas hermai, pues eran pilares con la cabeza de Hermes. Aquí, por ejemplo, tenemos en la foto de la derecha una de estas hermai, en las que tenemos la cabeza así en un estilo bastante arcaico de Hermes, y estos pilares, estos mojones que marcaban los caminos, pues servían para guiar a los viajeros. Entonces esto pues posiblemente era más bien a la inversa, es decir, el nombre del dios no procedía de Herma, sino que Herma procedía del nombre del dios. Esto, pues, una de las posibilidades por las que se explica es que en el panteón micénico, ya hemos hablado varias veces de todos estos dioses micénicos o cómo están representados en la mitología, en la religión micénica, es decir, micénico es básicamente los griegos cuando todavía no eran realmente griegos como los conocemos ahora, ¿no? Entonces, en los testimonios del panteón micénico ya se habla de un Hermes Araoia, que era algo así como Hermes Carnero. Entonces, si existía este Hermes antes de que existieran estos pilares, estos mojones, pues es más posible que sea al revés, es decir, los Herma toman su nombre del dios Hermes. Con lo que, bueno, al fin y al cabo, al final no sabemos cuál es la etimología de Hermes. Estos mojones, la asociación de Hermes con estos mojones, pues hace que Hermes sea el patrón de los viajes por tierra, y por eso, por cierto, los griegos cuando iban a viajar pues hacían sacrificios sobre todo a Hermes, porque Hermes era el que protegía a los viajeros en su camino. Hermes, lo mencionamos ya en la clase de Apolo, es hijo de Zeus y de Maia. Entonces, ya lo contamos también, él escapó cuando era todavía un niño y robó los bueyes o las vacas de Apolo. Y bueno, con estas vacas pues hizo varias cosas. Una de ellas es que hizo sacrificios a los dioses, y entonces a Hermes se lo considera el inventor de la adoración y de los sacrificios. Vimos también en la clase de Apolo que, claro, a Apolo no le gustó que Hermes le robara las vacas, pero como Hermes también había inventado la lira, cuando Apolo escuchó esta lira, pues dice, mira, ¿sabes qué? Te doy las vacas a cambio de esta lira. Entonces, pues hicieron este trato comercial, y de alguna forma, pues también, por cierto, Apolo le dio su vara dorada de pastor. Al darle la vara dorada de pastor, Apolo pasó de ser el dios del ganado, porque bueno, ya contamos en la clase de Apolo que había sido castigado a guardar los ganados del rey Admeto y todo esto. Entonces, ahora Apolo le da la vara dorada de pastor a Hermes, y Hermes se convierte en dios del pastoreo, entre otras muchas cosas. Entonces, también Zeus lo hizo su mensajero,
y esto ya sale en Homero, es decir, en la primera representación literaria de la literatura griega, pues tenemos que ya Hermes es el mensajero de Zeus, el mensajero de los dioses en general, junto a Iris, que es una diosa especializada sobre todo en ser mensajera de Hera. Entonces Zeus tiene como mensajero a Hermes y Hera tiene como mensajera a Iris. Aquí vemos una representación bastante típica del dios Hermes, entonces lo vemos con su caduceo. Luego explicaremos un poquito qué es esto del caduceo. Se confunde mucho con la vara de Asclepio, entonces vamos a dar algunas pistas para no confundir. Entonces, con su caduceo, con su sombrero de ala ancha, su sombrero de viajero, y en esta imagen no sale, es decir, esta estatua no tiene las sandalias con alas. De hecho, las estatuas en general de Hermes no tienen sandalias con alas, me imagino que por la dificultad de representar y sobre todo de conservar estas alas en el mármol. Como hemos dicho, es el dios del comercio, también es el dios de un dios mensajero, entonces todas estas habilidades implican el uso de la palabra y de la elocuencia. Por eso Hermes era un dios muy elocuente, que sabía usar muy bien la palabra, y por tanto se le daba en sacrificio, entre otras cosas, las lenguas de los animales. Por supuesto, los heraldos, los mensajeros, pues tienen que ser prudentes y habilidosos, tienen que tener mucho tacto, tienen que ser astutos. Entonces, por eso también es dios de la prudencia, de la habilidad, de la astucia, a veces incluso ya rayando el fraude, el perjurio e incluso la inclinación al robo. Ya habíamos visto que una de las primeras cosas que hizo Hermes al nacer fue robarle a su hermano Apolo el ganado. Entonces, tiene todas estas inclinaciones el hombre. Aquí vemos en esta estatua a Hermes, orator, como se le llamaba en latín, o Hermes Logios, es decir, el Hermes en su faceta de orador. Aquí lo vemos con la mano en alto, así como declamando y todo esto, que era una cosa que también hacían mucho tanto los griegos como los romanos. Además, Hermes por lo general era un dios bastante generoso y entonces cuando a alguien le caía bien, ya fuera un mortal o un héroe, pues no tenía problema en concederle sus propios poderes, es decir, sus poderes de la palabra y todo esto, y además incluso de prestarle sus herramientas divinas y mágicas. Eso lo veremos un poquito más adelante. Un epíteto muy frecuente de Hermes es el de psicopompos, que literalmente es el conductor, el guía de las almas. Entonces, pompos es guía y psige es el alma. Entonces, Hermes psicopompos era el guía de las almas de los difuntos. Es decir, cuando alguien moría, pues salía el alma y esta alma era conducida por Hermes hasta el inframundo. Entonces, esta es la razón por la que Hermes, junto a, lógicamente, Hades y Perséfone, era el único dios que podía entrar y salir del inframundo sin problema. Es decir, tenía como una especie de pasaporte y no tenía que, por ejemplo, no tenía que andar con historias con el barquero Caronte, no tenía que estar engañando al perro Cérbero, etc. Muy relacionado con esto, y ya lo hemos dicho también, con esta función de Hermes guía de las almas también estaba esta atribución de que ayudaba a los viajeros a tener un viaje seguro, es decir, era guía tanto de los muertos como de los vivos. Símbolos de Hermes, pues por alguna razón tenemos el gallo. La verdad, pues quizá tenga alguna relación con que el gallo canta, y ya vimos que Hermes empezó construyendo la lira. Luego la tortuga, posiblemente por precisamente esta tortuga que él mató e hizo la lira con su caparazón. Luego también se le suele representar con una especie de bolsa que hace de monedero, ya que era el dios del comercio. Por supuesto, las sandalias aladas que le hizo Hefesto, etcétera, etcétera. Y gracias a estas sandalias aladas, Hermes era muy rápido, que es lo que procede para un mensajero, ¿no? Que su mensaje llegue lo antes posible. Su sombrero de ala ancha, que ya hemos dicho, es el sombrero típico de los viajeros para protegerte del sol, etc.
y su caduceo. Caduceo procede del griego kerikeio y porque kerix era literalmente el heraldo. Entonces el kerikeio era algo así como la herramienta del heraldo, es decir, esta vara que, por ejemplo, incluso cuando vimos a Apolo, vimos que Apolo, es decir, Crises, como representante, como sacerdote de Apolo, pues traía en señal de paz, en señal de que no me ataquéis, que vengo a hablar, pues traía esta especie de vara, las ínfulas del dios. Entonces esta vara, entre otras muchas cosas, pues servía como señal de vengo en son de paz, vengo a hablar. Entonces esto era el caduceo. Inicialmente este caduceo pues era simplemente una vara de olivo con guirnaldas. Aquí en la imagen de la derecha, por cierto, vemos a Hermes así de una representación bastante arcaica como las cerámicas en general, y lo vemos con sus sandalias aladas y con su caduceo, que es básicamente una vara y esta cosita al final, que es una especie de guirnalda, y básicamente esto era el caduceo al principio. Lo que pasa es que se cuenta, los griegos ya contaban la historia de que él un día vio a dos serpientes que se estaban peleando, entonces con su caduceo las separó y las serpientes inmediatamente dejaron de pelearse y se enroscaron en el caduceo, y por eso desde entonces el caduceo tiene las dos serpientes enroscadas. Entonces ya hemos dicho que hay mucha gente que confunde el caduceo de los mensajeros con la vara de Asclepio. Entonces vamos a ver una pequeña comparación. A la izquierda vemos la vara de Asclepio, que de hecho esto azul es el símbolo de la Organización Mundial de la Salud. Entonces vemos que es una vara con una sola serpiente enroscada. Mientras que el caduceo a la derecha vemos una vara con dos serpientes enroscadas, estas dos serpientes que se estaban peleando, y dependiendo de la representación, por supuesto en las representaciones más modernas, pues ya se le ponen también estas dos alas que simbolizan pues lo que ya hemos dicho, la velocidad con que los mensajes deben transmitirse. Entonces esta es la diferencia entre estos dos símbolos. Una sola serpiente para la vara de Asclepio, que se relaciona con la medicina, y dos serpientes y las alas para el caduceo, que recordemos proviene de kerikeio, que es la herramienta del kerix, es decir, del heraldo. Un episodio, bueno, realmente no es un episodio propio de Hermes, pero tiene que ver con Hermes. Entonces, si alguna vez nos hemos fijado, todo el mundo sabemos lo que es alguien hermafrodita, es decir, alguien que, bueno, tiene un poco de rasgos de los dos sexos, o que no se sabe muy bien si es un hombre o una mujer, ¿no? Porque no tiene rasgos demasiado definidos. Entonces, hermafrodita procede de Hermes Afrodita, es decir, Hermafrodito era un hijo que Hermes tuvo con Afrodita. Afrodita ya vemos que le daba un poco a todo. Entonces este hijo de Hermes con Afrodita, por supuesto siendo hijo de Afrodita, pues era un joven de grandísima belleza. Entonces un día pues se fue a un lago, se desnudó y se bañó. Ya hemos visto por lo general cuando hay mujeres desnudas bañándose en un lago, algo malo va a pasar. Esta es una de las pocas historias en las que ocurre lo contrario, es decir, un joven que se baña y algo malo va a pasar. Entonces, allí lo vio esta náyade Salmacis y claro, lo vio tan guapo, tan bello, tan hermoso y tan desnudo que a esta náyade no se le ocurrió otra cosa que intentar violarlo. Entonces, pues lo cogió, lo agarró y estaban ahí forcejeando. Y porque, claro, Hermafrodito no tenía interés en esta náyade, pero la náyade estaba totalmente enamorada y estaban en el forcejeo, y la náyade pues estaba suplicando a los dioses que no quería nunca, jamás en la vida, separarse de Hermafrodito. Entonces los dioses le concedieron esto y como estaban más o menos abrazados contra la voluntad de Hermafrodito, los dioses fundieron a Hermafrodito y a Salmacis y lo convirtieron en un solo personaje que tenía doble sexo, el sexo masculino de Hermafrodito y el sexo femenino de la náyade Salmacis.
Aquí vemos esta estatua que supuestamente representa a Hermafrodito. Entonces vemos que, yo personalmente diría que se parece bastante a una mujer. Yo me inclinaría por decir que es simplemente una mujer, ¿no? Pero efectivamente tiene algunos rasgos, sobre todo quizá en la cara, que no son especialmente femeninos, pero luego, claro, toda esta curvatura pues es bastante femenina, ¿no? Entonces, una representación de Hermafrodito con estos rasgos que no se sabe muy bien si es hombre o mujer. Hermes también tiene algunos episodios relacionados con los actos heroicos. Entonces, Hermes una vez ayudó al héroe Perseo, del que hablaremos en su momento, a matar a Medusa gracias a sus sandalias aladas. Ya sabemos que Medusa tenía esta habilidad de convertir en piedra a la gente que le miraba a los ojos, etcétera, etcétera. Entonces, Perseo usó las sandalias aladas de Hermes para ser muy rápido y no entrar en contacto con Medusa, etcétera, etcétera. También Hermes le dio la hoz de Zeus, la famosa hoz que, esta hoz que ya había pasado de generación en generación, destronando al rey anterior. Y también le dio el casco de invisibilidad de Hades, para que, claro, si Medusa no podía ver a Perseo porque era invisible, entonces no podía convertirlo en piedra. Y con esta hoz, pues Perseo consiguió cortarle la cabeza a Medusa. Cuando veamos, a Perseo, pues veremos una estatua muy famosa de Perseo con la cabeza de Medusa en la mano. Otro episodio heroico de Hermes, y aquí ya sí participa como protagonista Hermes, es el episodio en el que mató al gigante Argo. Ya lo comentamos en su momento, y por este asesinato, esta muerte del gigante Argo, se le conocía bastante. Por ejemplo, en la Ilíada sale bastante este epíteto como Hermes Argifonte, o en latín Hermes Argicida, es decir, Hermes el matador de Argo. Entonces, ¿cuál es la historia de este Argo? Ya lo vimos que Zeus, para variar, pues estaba con esta Io, luego esta Io se convirtió en vaca, etcétera, etcétera, y Hera, celosa por supuesto de Zeus y de Io, mandó a este gigante Argo, que tenía 100 ojos, nada más y nada menos, a vigilar a esta vaca Io. Entonces, claro, alguien que tiene 100 ojos, pues es básicamente el mejor guardián del mundo, porque siempre está mirando a algún lado, e incluso cuando duerme, pues algunos ojos dormían, pero otros ojos estaban en guardia. Entonces, Hermes consiguió matarlo y, Hera, en reconocimiento al servicio de Argo, pues lo convirtió en pavo real, según Ovidio. Y por esto los pavos reales, cuando expanden su cola, pues tienen como estos ojos, ¿no? Entonces, los pavos reales son los descendientes de Argo, según el mito. Aquí vemos esta representación, este plano de una antigua cerámica griega, en la que vemos pues a Zeus a la derecha, ¿no? Vemos a Io convertida en vaca, vemos a Argo así con muchas manchitas en el cuerpo, que, pues estas manchitas son los ojos, los muchísimos ojos, y vemos a Hermes matando a Argo. Entonces, luego además le corta la cabeza, etcétera, y le lleva la cabeza a Hera, lo cual es un poco sádico en mi opinión, pero en fin, así hacían las cosas los dioses griegos.